Pues la valiente maestra que iba a venirnos a dar clases de combate al narcotráfico no llegó. Nos enteramos a través del mercachifle de Ciro Gómez Leiva que la gobernadora de Chihuahua no asistiría a la invitación que se le había realizado. Hacer un circo con, no sé quiénes son los senadores de la comisión, no sé si ahí está Noroña. Ahí está, Ciro. Ahí está Corral, ahí está Noroña. Iba a ir Maru Campos a que la insultara a Corral. El día de hoy se puso intenso el debate en la Cámara de Senadores. Legisladores como Fernández Noroña, Javier Corral, Lili Téllez, Ricardo Anaya, Malu Micher, debatieron sobre la realidad que vive la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, por dejar entrar o por pactar o por infiltrar a agentes de la CIA en nuestro país sin avisarle al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los senadores de Morena dijeron que esto era una clara intervención de nuestra soberanía. Por su parte, los panistas dijeron que Maru Campos estaba combatiendo el crimen organizado, solamente que hay un detalle, no le avisó al gobierno de México, y esto pues es una clara violación a la soberanía de México. También el senador Félix Salgado Macedonio recalcó que la CIA no tiene ni siquiera jurisdicción dentro de su territorio, o sea, Estados Unidos, y que se encargan justamente de defender la soberanía de este país en el exterior. Hay que recordar muchos golpes que ha dado la CIA, sobre todo en Centroamérica y en otras partes del mundo, para desestabilizar, para quitar gobiernos populares. Muchos se preguntan qué pretendía la gobernadora del PAN, Maru Campos, al pactar o al dejar entrar a estos agentes de manera, aunque ahora recientemente el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que la gobernadora le habría dicho que no sabía de su presencia. ¿A quién le creemos? También recriminaron a la panista por no asistir al pleno de la Cámara de Senadores, ya que ella, muy valiente, dijo que asistiría a dar la cara y que no fue. Y esto fue una de las cosas que más se le reclamó al PAN. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Maru Campos está violando la soberanía de México? ¿O hizo una cosa buena que parece mala o al revés? Pero no me crean a mí, vayamos a ver las intervenciones completas de los legisladores. Creyeron que iban a engañar a la gobernadora que tiene los pantalones para enfrentar al crimen. Felicito a Maru Campos por no venir a darle perlas a los cerdos de la bancada de los mafiosos. Acaba de pasar aquí a hablar el charro frustrado del señor Corral. Senadora Lili Téllez, le pido que hable específicamente del tema. El reglamento le señala lo que tiene que decir en las discusiones. Pare mi tiempo. Hable, señora presidenta. Noroña, entonces, ¿habla usted o hablo yo? Con las uñas que se estaba usted el otro día mordiendo enfrente de las cámaras, así le quedaron las uñas de tanto robar. Van a oír al changoleón aquí diciendo una bola de mentiras. Que hay quien ni siquiera ha acabado la preparatoria y se burla de un hombre en situación de calle. Larga vida, changoleón. Yo le dije a García Luna, y se lo recuerdo, que estaba vinculado al grupo del Chapo Guzmán y está preso en Nueva York por ese gobierno con el que ustedes se alían. Este fenómeno de lilitellización que tiene el PAN, que significa cómo la vulgaridad del insulto, la calumnia ha sustituido a la idea y al argumento. Ojalá que pronto recupere el PAN por dignidad, por honrar la tradición gómez moriniana del Parlamento. Concluya, senador. Ojalá que pronto recuperen el debate. Senador Corral, se ve usted muy bien sentado ahí con la escoria. Yo cuando vi lo que eran me fui, pero usted... Y luego dijo que andaban pidiendo aventón. ¡Por Dios! ¡Qué bueno! Que ha sido destituido, pero qué vergüenza para este país y esas ridículas explicaciones, porque ahora lo peor del caso es la respuesta de la comisionada de una unidad de investigación. Fíjense qué ridículo que se investiga a sí misma y que, pobre mujer, yo le pido a la señora Wendy que renuncie porque la están mandando al matadero por defender a una señora que violó la Constitución. A mí me hubiera gustado que viniera la gobernadora a decirles por qué en Chihuahua sí se combate al crimen organizado.
Para discutir con ustedes francamente se necesita vocación terapéutica. Quieren linchar, quieren quemar en leña verde a una gobernadora de oposición. El problema de fondo sigue estando en la inclusión de agentes extranjeros sin el cauce federal debido. ¿Qué hacían los agentes de la CIA en Chihuahua cuando todos sabemos que la CIA es un aparato de investigación que tiene Estados Unidos para proteger la soberanía de su país? Ni siquiera en Estados Unidos la CIA tiene estas tareas. Pues la gobernadora Campos no tenía manera de defender lo indefendible. Ahora resulta que servir a un gobierno extranjero, no hombre, pues qué patriotas eran los que fueron a traer a Maximiliano de Habsburgo contra el presidente Benito Juárez García, pues de ahí vienen, traidores a la patria y traidores al pueblo, se acaban de sepultar políticamente. La valiente maestra que iba a venirnos a dar clases de combate al narcotráfico no llegó, y antes de que llegara el comunicado oficial al Senado de la República, nos enteramos a través del mercachifle de Ciro Gómez Leiva que la gobernadora de Chihuahua no asistiría a la invitación que se le había realizado. En su escrito hay una confirmación de la grave responsabilidad de la gobernadora en los hechos, y en su ausencia está retratada el desacato político, el desdén que la incompetencia y el fracaso de su gobierno brinda a la República. En realidad, a pesar de todo lo que han hecho para distraer la atención del tema fundamental, hoy está claro, por propias declaraciones del exfiscal, del secretario de Seguridad Pública, de la gobernadora, de distintos agentes policíacos, que las autoridades de Chihuahua están al margen de la ley y de la Constitución. Nada les ha servido para que se les cayera poco a poco este castillo de naipes en el que construyeron la argumentación de que porque combaten al narcotráfico pueden violentar la Constitución, pueden ser desleales a la soberanía nacional. Es que lo dijo muy bien esta mañana Ignacio Mier cuando dijo que del error a la mentira, de la torpeza a la mentira y de la mentira a la torpeza, porque hay una crisis, sí hay una crisis en Chihuahua. Es la mentira institucionalizada, la mentira que parte desde la gobernadora del estado y corroe a toda la estructura de su gobierno y, por supuesto, amplía a las áreas de la seguridad y de la procuración de justicia. Es muy fácil hacer el recorrido de la mentira y de la magnificación. Una tragedia descubrió el ocultamiento de un pacto a espaldas de la nación, a espaldas del Gabinete de Seguridad Federal. Una tragedia descubrió el ocultamiento de un operativo encubierto con la CIA en el estado de Chihuahua. Y luego, descubiertos, entraron en el tobogán de las mentiras, en el tobogán de las contradicciones. Y luego, el escondite de la gobernadora. Se escondió, se esfumó. Ni siquiera la llamada le contestó a la presidenta de la República. Es más, se burló incluso de la línea roja. Pero luego vino la farsa, la patraña, la creación de una unidad especializada para la investigación de los hechos ocurridos en Chihuahua entre el 17 y el 19 de abril. Y pusieron al frente a una abogada con carrera en el Ministerio Público de Chihuahua, la licenciada Wendy Chávez, para investigar a su jefa, para investigar a su jefe inmediato. La farsa ha terminado en una vergüenza, en un acto de cobardía. La cobardía de decir que el comandante fallecido es el responsable de haber infiltrado a los agentes de la CIA en el operativo de Chihuahua. Eso ni a Duarte se le había ocurrido. ¡Qué barbaridad! ¿Y el respeto por la familia? ¿Y de qué les valió los honores en los funerales del comandante Oseguera Cervantes con salvas? Ni siquiera respeto por la familia. Utilizar a un muerto ahora como el responsable de la traición de las autoridades de Chihuahua a la Constitución. Presidenta,
Pido, por favor, una moción de ilustración para escuchar a la fiscal especializada, a la licenciada Chávez, explicar en dónde van las investigaciones. Se concede la moción de ilustración. Hasta este momento, no existe ningún indicio que permita suponer que durante el operativo las personas de origen extranjero se presentaron, ostentaron o actuaron como integrantes o agentes de alguna institución o agencia de seguridad nacional o extranjera. Igualmente, las declaraciones del personal que participó en el operativo refieren que la única interacción que las personas de origen extranjero tuvieron fue con el director y con el equipo de seguridad que lo resguardaba. En ese sentido, los testimonios recabados hasta este momento apuntan a que las personas de origen extranjero no realizaron actos propios de las autoridades mexicanas y por tanto no actuaron en disposición de mando, de coordinación o de ejecución de actos de autoridad. Es importante señalar que esta unidad especializada ya solicitó a la representación diplomática y consular de los Estados Unidos de América información sobre la identidad de estas personas, así como los cargos que pudieran ocupar. Hasta el momento de las investigaciones que llevamos, no tenemos registro de que el director de la Agencia Estatal de Investigación hubiera solicitado autorización o informado a sus superiores de que estas personas extranjeras lo acompañarían en el convoy. Es muy lamentable que se use a un personaje como la licenciada Chávez, Wendy Chávez, para esta unidad especializada, pero es más penoso que ella se preste a un procedimiento que pretende ocultar, que no esclarecer. Uno de los episodios más ominosos de violación a la soberanía, además de predecible, resulta profundamente vergonzoso este episodio. Para nosotros no es novedad y nos debiera alertar de la construcción de una narrativa conveniente para tratar de cerrar el caso sin llegar al fondo del asunto. En tan solo 2 días, sin peritajes serios y con conclusiones apresuradas, la licenciada Chávez ya presentó una teoría del caso que coincide con lo que anticipé hace algunos días en una entrevista en Canal 11 con los periodistas. Responsabilizar únicamente a un comandante fallecido como el único conocedor de la operación encubierta en la Sierra de Chihuahua. Estamos ante una coartada institucional que pretende imponer la responsabilidad sobre quien ya no puede defenderse. La trama de la mentira, el tobogán de la magnificación, la serie de traiciones, esta patraña y la otra, termina en una falta de respeto hasta por los agentes que primero los convirtieron en héroes y ahora los quieren trasladar como traidores. Tengan poquita dignidad. Queridas familias mexicanas, como bien lo advertimos, salió la verdad. Resulta que los de la bancada de los mafiosos no habían invitado a una sesión respetuosa a la gobernadora de Chihuahua. Resultó que no era tal. Resultó que a lo que la querían traer era a lincharla. Todas las mentiras que dijeron quedaron grabadas en la comisión del otro día. Creyeron que iban a engañar a la gobernadora que tiene los pantalones para enfrentar al crimen con su palabrerío de que la invitaban respetuosamente a platicar. Pero qué burdos. Solo querían lincharla. Y aquí aplica perfectamente bien algo. Aquello de que no hay que darle perlas a los cerdos. Felicito a Maru Campos por no venir a darle perlas a los cerdos de la bancada de los mafiosos. Qué bien que no cayó en la trampa, Maru Campos. Acaba de pasar aquí a hablar el charro frustrado del señor Corral. El tipo Corral, porque ni señor merece. Este tipo que acaba de hablar, en esa forma arcaica, con esas formas de hace tantísimos años que aburren, con esas falsas imposturas. Ese tipo
está acusado de peculado por casi 100 millones de pesos que se robó del erario de Chihuahua. Ese es el fondo del asunto, uno de los fondos de este asunto. Ese tipo Corral está acusado de tortura en 2 casos. Ese tipo Corral, que nunca tuvo los arrestos para proceder contra el crimen organizado y dejó y tergiversó que mataran a la periodista Miroslava Bridge frente a su hijo en su propia casa. Sí, usted, lo estoy aludiendo yo con toda claridad. Aprenda a no ser un cobarde. Me da un gusto verlo sentado ahí en la bancada de los mafiosos. Ahí es donde usted pertenece. Usted era un lastre para este partido. Usted es el típico político que los mexicanos aborrecen, porque cuando le convino, dejó al otro partido del que decía compartir sus principios, y cuando fue perseguido por corrupción, se fue con los de Morena, donde debe estar, que ahí se quede siempre Corral, compartiendo. Senadora Lili Telles, le pido que hable específicamente del tema que estamos discutiendo el día de hoy. Señora Presidenta del Senado, usted no tiene derecho de decirme cómo expresarme. Usted no tiene derecho a decirme cómo desarrollar un tema. Y retomo, quédese sentado ahí, usted tipejo Corral, usted es un criminal. Un día va a responder, tarde o temprano va a responder por los 100 millones de pesos que se robó del erario de Chihuahua. Señora senadora, el reglamento le señala lo que tiene que decir en las discusiones. Pare mi tiempo. Hable, señora presidenta. Senador Noroña, entonces, ¿habla usted o hablo yo? Y retomo con Corral, otra vez. Muy bien se ve sentado al lado del padrino de la barredora. Muy bien, al lado de Changoleón, ahí, en ese basurero, en esa pudrición, con las uñas que se estaba usted el otro día mordiendo enfrente de las cámaras, así le quedaron las uñas de tanto robar. Por eso se las muerde. Ese es el tal Corral. El fondo del asunto, en el caso Chihuahua, es el combate al crimen organizado. No vengan con que es la soberanía. Si la soberanía Morena se la entregó a los cárteles, entonces obviamente no es el fondo de la soberanía. El fondo del asunto es que Morena y el gobierno de Morena se la lleva tratando de obstaculizar la lucha contra los cárteles y protegen aquí al padrino de la barredora, Adán Augusto López. El fondo del asunto es que Estados Unidos ya dijo que va a hacer más que lo de la visa para ir contra los narcopolíticos y se están muriendo de miedo. El fondo del asunto es que ese narcolaboratorio era tan grande y tan importante para Morena que vean la reacción que han tenido. Su tiempo ha concluido, senadora. Un senador estuvo 6 minutos y pico. Sí, pero estuvo hablando del tema. No, estoy hablando de eso y me corresponde. Y antes… Concluya entonces, por favor. Concluyo. Van a oír al Changoleón aquí diciendo una bola de mentiras. Pero les quiero recordar algo que dijo Changoleón la semana pasada. Dijo que nosotros no estaríamos luchando contra estos mafiosos si en verdad estuvieran aliados contra los cárteles, y eso lo retrata de cuerpo entero en toda su cobardía, porque no le queda claro que no somos iguales. Concluya, senadora. Usted no se puede comparar con ninguno de los mexicanos que estamos en contra de la alianza del gobierno con los cárteles. Usted forma parte del narcogobierno. El fondo del asunto es que México merece la verdad y espero que el gobierno de los Estados Unidos de América nos brinde más información para que caigan los narcopolíticos que protegen a los cárteles. ¿Con qué objeto, senador Noroña? Desde hace un momento le había pedido la palabra para una moción de orden.
Sí, adelante. Yo rechazo categóricamente la falta de respeto a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Quien preside la Cámara de Senadores tiene la facultad de llamar al orador al orden. Si bien es cierto que uno tiene la libertad de ir hilando su intervención, cuando la presidencia a su consideración siente que no se está abordando el tema, es perfectamente atendible y correcto ese llamado de atención. Así es que yo rechazo la falta de respeto a la presidencia y exijo a todas las oradoras y oradores respeto a quien elegimos por unanimidad para encabezar la mesa directiva. Gracias, senador Fernández Noroña. Y bueno, pues reiterarles que desde esta presidencia se ha planteado en reiteradas ocasiones que debemos de respetarnos los unos a los otros, que debemos de respetar nuestra investidura, y hay senadores y senadoras que no lo hacen. Especialmente yo quisiera decir que no es posible que nos conduzcamos de esa manera y que haya esa falta de respeto y esos insultos y apodos a los diferentes senadores y senadoras de aquí de la República, de estos senadores de la República, y que no admito esos insultos y que no admito esos apodos. Que poner esos apodos es faltarse al respeto a una misma. Que por tanto quiero señalarles que desde esta presidencia seguiremos insistiendo y que además aquí tenemos todas las facultades como lo señala la ley y como lo señala el reglamento, y que nosotros, que somos los que hacemos las normas, los que reformamos la Constitución, los que hacemos las leyes, somos los primeros que debemos de guardar respeto y, por tanto, reitero, respetar el reglamento, las reglas que aquí nos hemos impuesto. ¿Con qué objeto, senador? Gracias, presidenta. Con motivo de las alusiones personales que acabo de ser objeto, quiero intervenir. Tiene un minuto para alusiones personales, senador. Me enfrento a la concisión del minuto, pero es para compartir sobre todo los miembros de la bancada de Acción Nacional. No creo poder superar la definición que hice días anteriores de la oradora que me antecedió. Lo único que puedo compartirles es que nunca me imaginé recibir de tantos compañeros y excompañeros del PAN felicitaciones, mensajes de que estaban de acuerdo con lo que había hecho, cómo había descrito la putrefacción que representa este deterioro en el que ha caído lamentablemente una de las figuras que utilizan ustedes para tratar de interrumpir, boicotear o socavar algún debate parlamentario, una estrategia porril. Si ustedes supieran la cantidad de mensajes panistas, que no se sienten identificados con lo que aquí se hace, este fenómeno de liliteguización que tiene el PAN, que significa cómo la vulgaridad, el insulto, la calumnia ha sustituido a la idea y al argumento. Yo puedo, en muchos sentidos, reclamar a la bancada del PAN el secuestro del que ahora son objeto. Ojalá que pronto recupere el PAN por dignidad, por honrar la tradición gómez-moriniana del Parlamento. Concluya, senador. Ojalá que pronto recuperen el debate y hagan a un lado estos elementos tan vergonzosos. No los representa, en realidad los está desprestigiando. Ojalá que en buena lid asuman lo que les platico. Concluya, muchas gracias. Senador. Tiene la palabra la senadora Marta Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena.
Sí. Sí, por alusiones personales, la senadora Lili Telles, y tiene 1 minuto para las alusiones personales, y espero que se conduzca con respeto y no con los apodos y las groserías que se acostumbra plantear aquí en el Senado. El charro frustrado de Corral, que no quiere hablar de los 100 millones de pesos que desvió del erario de Chihuahua. ¿Con qué cara viene a esta tribuna? Él debería estar en la cárcel, pero Morena lo acogió para darle fuero porque es un prófugo de la justicia. 100 millones, por eso se muerde las uñas de nervios. Por eso toda la bancada de los mafiosos se mueren de miedo ahora que el gobierno norteamericano dijo que va a proceder más allá de las visas. Senador Corral, se ve usted muy bien sentado ahí con la escoria, con los narcopolíticos, ahí. Porque fíjese, yo cuando vi lo que eran me fui, pero usted, sabiendo que son narcopolíticos, se fue con ellos. Ahora sí tiene el uso de la palabra la senadora Marta Lucía Michel Camarena. Y nada más quiero decir que aquí se planteó que fueran 5 minutos. Quiero señalarles que el senador Mario Humberto Vázquez habló 6 minutos. El senador Enrique Insunza habló 6:22, el senador Clemente Castañeda 5:22, el senador Javier Corral Jurado 5:44, la senadora Lili Telles 6 minutos. Entonces, bueno, para que vean cómo todos se han pasado del tiempo que se tenía asignado. Agua. Bueno, tiene la palabra la senadora Marta Lucía Michel Camarena. Bueno, ya. Estamos aquí para hablar de Lady Cía, de la señora que, además de no venir, de incumplir una invitación que le hace el Senado de la República, se da el lujo de violar el artículo 40 y otros más de la Constitución. Leo el artículo 40. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero. Ya lo leyó nuestro senador Insunza. Pero también dice, tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Pero ahí les va. Lo peor del caso es que mientras que la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5 expresa y señala que se considera una amenaza nacional actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano, esto es increíble que ahora mientan. Viola la Constitución, viola la Ley de Seguridad. No hay un espacio, ni posibilidad, ni margen de interpretación. Pero bueno, es que es increíble lo que estamos viviendo. El exfiscal, el primer chivo expiatorio, da una explicación. Y dice primero que los agentes de la CIA regresaban de un operativo para desmantelar narcolaboratorios. Y acá se rasgan las vestiduras diciendo que este operativo es de los más importantes, de los 2 operativos más importantes. Por favor, hubo 86 operativos antes de este operativo que ustedes llaman histórico. Pero ahí les va la segunda versión del fiscal, exfiscal. Dijo que los señores estadounidenses estaban dando labores de capacitación en el manejo de drones. Sí, pero en un poblado que quedaba 6 horas de distancia del área donde se desarrolló precisamente este operativo. Y luego dijo que andaban pidiendo aventón. ¡Por Dios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué bueno que ha sido destituido! Pero qué vergüenza para este país
que tengamos esas versiones y esas ridículas explicaciones, porque ahora lo peor del caso es la respuesta de la comisionada de una unidad de investigación. Fíjense qué ridículo que se investiga a sí misma y que, pobre mujer, yo le pido a la señora Wendy que renuncie porque la están mandando al matadero por defender a una señora que violó la Constitución. Y esa pues abogada no debería de estar defendiendo lo indefendible como lo que está haciendo. Ahora dice que toda la información, dice la comisionada, la traía una persona muerta, fallecida. Habráse visto tal falta, tal ridiculez de la ley DICIA que tenemos en Chihuahua. Bueno, pues la respuesta es evidente. No podemos esperar que con discursos o con falsas versiones se pretenda exonerar a una funcionaria por haber incurrido en una violación grave a nuestra Constitución. Hasta el día de hoy no hay ninguna información oficial a través de la cual el Estado haya podido demostrar que cumplió con la ley, que no violó la Constitución, o alguna información oficial que explique cómo fue autorizado el ingreso de personal de la CIA a nuestro país. Y miren, hablamos del respeto a la ley, pero hablamos también del artículo 110. Las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, etcétera, 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 así como las personas integrantes de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título de violaciones graves a esta Constitución. Nuestro nivel es de verdad grave. No defienda Acción Nacional a una mujer que violó la Constitución. ¡Sálvense! Ya están en el desfiladero. Hagan algo, pero no defiendan a una mujer que violó a la Constitución. Por cierto, no solamente el artículo 110, sino muchos más. ¿Qué sigue? Hay dos vías. La penal de la Fiscalía General de la República o el juicio político por parte de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados se erige como la autoridad que es, puede declarar el juicio político y luego darnos cuenta a nosotros, al Congreso, y luego darle esta información al Congreso local de Chihuahua para que desafore a la señora y se venga todo un juicio político en su contra. No defiendan a quien viola la Constitución. No lo haga Acción Nacional. No lo haga nadie, porque esto es indefendible. Concluyo. Haber violado la Constitución. Ahora, sobre una persona muerta, decir que ella tenía toda la información y ahora no ofrecer ninguna explicación hasta el momento es un fraude a la nación. El pueblo pone y el pueblo quita. Y quien tiene que quitar a esa persona es Chihuahua, que tuvo toda la confianza en esa señora que ahora les ha defraudado y tiene que ser desaforada porque traicionó a la patria. Muchas gracias. Si no fuera trágico lo que ha sucedido estos días, estaríamos realmente frente a una comedia de mentiras y torpezas. Primero, los hechos. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, renuncia asumiendo responsabilidad política por omisiones en la gestión y comunicación del caso. Y la multicitada Wendy informa preliminarmente que 4 agentes estadounidenses acompañaban al director de la Agencia Estatal de Investigación, que no formaban parte formal del despliegue operativo y que su presencia no fue reportada a mandos superiores. Ambos empleados de la gobernadora, que con su ausencia dijo más
que 1000 palabras. Con su silencio, pues asume mucho de lo que estamos planteando aquí, que ya no es especulación de la oposición ni una narrativa partidista, es asumir institucionalmente que hay una cadena de omisiones que el país tiene derecho a conocer a fondo. La pregunta que ya no puede evadirse, si hubo omisiones reconocidas, ¿qué es lo que todavía falta por aclarar? Falta aclarar quién autorizó, quién informó, aclarar por qué hubo presencia de agentes extranjeros sin el cauce federal debido y aclarar quién falló en la cadena de control del Estado. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum hoy fue categórica. La renuncia del fiscal no detiene el caso. La investigación debe seguir porque el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Esa es la línea correcta, porque una renuncia puede ser un gesto político, pero no sustituye la verdad documental que se debe dar a la nación. ¿Puede una renuncia cerrar un asunto de esta magnitud? No. Una renuncia puede marcar una responsabilidad política, pero la verdad completa solo puede construirse con documentos, con claridad y con responsabilidad institucional. Pido una moción de ilustración, si paran el reloj, y si ponen la moción 14 y 15, por favor. Permítame un segundo, senador. ¿Están listos? Adelante con la moción de ilustración. 14 y 15. Las dos juntas, de una vez. El 16 de abril, cuando el convoy sale de la ciudad de Chihuahua, se integraron al mismo 4 personas no identificadas, vestidas de civil, sin armas, ni insignias distintivas de alguna corporación o agencia de seguridad. Si bien estas personas viajaron con el director desde la ciudad de Chihuahua, no ingresaron a la reunión realizada en las instalaciones militares de Huachochi. No tuvieron contacto con los mandos militares ni participaron en ninguna reunión de planeación, coordinación ni ejecución del operativo. Continúe. No es que lo diga Wendy, ya la Secretaría de Defensa Nacional también fijó posición, no intervino directamente en este operativo, solo brindó seguridad perimetral a solicitud de la Fiscalía Estatal. Esto importa mucho porque desmonta la manipulación que quieren hacer creer que hubo una actuación federal al mismo nivel que la estatal. Y no, esto no fue así. Ya la propia información pública indica que la participación militar fue acotada. Entonces, el problema de fondo sigue estando en la inclusión de agentes extranjeros sin el cauce federal debido. Por eso importa distinguir sobre la actuación federal y la estatal, porque de ello depende saber dónde estuvo la falla. Ahí no se puede diluir la responsabilidad mezclando los campos ni los planos distintos. Por eso, ni culpando a los muertos, van a evitar la responsabilidad que tuvieron todos los vivos. Eso debe de quedar muy claro aquí. Y ya no vamos a hablar de la calidad de la autonomía y la credibilidad que exige una investigación como esta. Eso creo que ya a esta altura del debate ha quedado muy claro. Aquí lo que tenemos que tener claro el día de hoy es que estamos defendiendo en esta tribuna. Y nosotros estamos defendiendo el derecho de México a decidir con sus leyes en la mano, cómo se actúa en su territorio y bajo qué autoridad,
Por eso es importante defender las reglas, pero no cualquier regla. Estamos hablando del 40 constitucional que recientemente se reformó, se reforzó en abril de este año 25. Ya se ha explicado aquí a profundidad con ello por qué se necesita que se respete ese artículo constitucional. Este es el corazón constitucional del debate. Y aquí solamente digo, ¿por qué es tan importante el artículo 40? Porque nos recuerda que la soberanía no es consigna, es obligación constitucional, es el límite, es la definición del Estado mexicano frente a cualquier intervención externa. Y eso viene también porque este reforzamiento constitucional, voy a culminar, no surgió de la nada, viene precedido de la reforma que impulsó López Obrador en la Ley Nacional de Seguridad Nacional de diciembre del 20. El espíritu de esta decisión fue muy claro: terminar con las zonas grises, con los arreglos al margen del Estado y con la idea que agentes extranjeros podían moverse en territorio nacional sin restricto control de la República. Senador. Culmino, Presidenta. Hoy yo lo que tengo es la tranquilidad que ayer la fiscal lo dejó claro. Sabemos nosotros de dónde venimos, sabemos lo que nos hace saber a dónde vamos, senador, y sobre todo para qué llegamos. Va a haber justicia en este caso y que se encargue la Fiscalía General de la República de sancionar a todos los responsables. Es cuanto. Yo ya no iba a hablar el día de hoy, pero les tengo que decir que no tienen vergüenza. Se cansaron de decir que la invitación a la gobernadora era una comedida y cordial invitación. Cuando la gobernadora decide no aceptar su comedida y cordial invitación, se tiran al piso como si una invitación fuera un mandato. A mí me hubiera gustado, lo dije ayer, que viniera la gobernadora a decirles por qué en Chihuahua sí se combate al crimen organizado, por qué en Chihuahua no se pacta con los narcotraficantes, por qué en Chihuahua sí se desmantelan los narcolaboratorios. Pero les debo confesar algo. Entiendo a la gobernadora, porque además de las razones jurídicas que están en el documento, la verdad es que no cualquiera tiene la paciencia para discutir con ustedes. Porque para discutir con ustedes no basta con tener vocación política. Para discutir con ustedes, francamente, se necesita vocación terapéutica. Yo sé que ustedes no se dan cuenta, pero es verdaderamente esquizofrénico que por un lado toleran, apoyan a sus narcogobernadores y narcogobernadoras, y por el otro lado quieren linchar, quieren quemar en leña verde a una gobernadora de oposición, fíjense, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, porque a mí eso no me consta. Pero lo que ustedes dicen es que el gravísimo pecado de la gobernadora, dicen ustedes, no lo digo yo, fue recibir información de la CIA con la ubicación de un narcolaboratorio, proceder en consecuencia y desmantelar el narcolaboratorio. O sea, es un razonamiento esquizofrénico. ¿Les parece gravísimo que la gobernadora no pacte con criminales, combata el crimen organizado, reciba una información y se vaya con todo a desmantelar un narcolaboratorio? Pero nos acabamos de enterar que al gobernador de Sinaloa de Morena, hace un año, le quitaron la visa. Ese mismo gobernador que se iba a reunir
con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, reunión en la que fue secuestrado El Mayo, a raíz de la cual mataron a Héctor Melesio Cuen, y eso no les parece grave. Gravísimo que una gobernadora de oposición reciba información y desmantele un narcolaboratorio, pero tampoco les parece grave que a la gobernadora de Baja California… Si me permite, senador Félix Salgado Macedonio está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto? A ver, hacerle una pregunta al orador. Si le permite que le haga una pregunta el senador Félix Salgado Macedonio. Hoy no, voy a terminar mi intervención. Bueno. Continúe entonces, senador. Gracias. Pero ¿no les parece grave que a la gobernadora le quiten la visa, que su esposo esté acusado de encabezar una red de crimen organizado? Es esquizofrénico. Nadie allá afuera está de acuerdo con sus tecnicismos. Segundo, además de esquizofrénico, es muy hipócrita y es mentiroso, porque acaba de salir a declarar Michael McCaul. Este no es cualquier legislador estadounidense, este es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Dijo el presidente de esa comisión tan importante que hay cooperación entre México y Estados Unidos. Dijo, y lo cito textualmente, nuestras agencias de inteligencia están ahí para ayudar en México. Y lo más importante, se le preguntó expresamente, ¿hay manera de que el gobierno mexicano al más alto nivel no estuviera enterado? Y su respuesta fue no, no hay manera de que el gobierno mexicano no estuviera enterado. Entonces, además de absurdo y esquizofrénica, es mentirosa su posición. Que les quede bien claro, nosotros estamos orgullosos de nuestra gobernadora, respaldamos al gobierno de Chihuahua y nos honra que en Chihuahua no se pacta con criminales, nos honra que en Chihuahua se persigue al crimen organizado con toda la fuerza del Estado. Es cuanto, Presidenta. Iba el director de la Agencia de Inteligencia de Chihuahua, su chofer, y 2 agentes extranjeros, eufemismo que se utiliza para hablar de 2 agentes de la CIA que la propia bancada de Acción Nacional ha reconocido. En ese accidente murieron esas 4 personas y en ese accidente también se fue todo el partido Acción Nacional. Porque han decidido hacer de la traición a la patria virtudes. Fíjense nada más, pido una moción de ilustración, si pudiera leerse el artículo 117, numeral 1 de la Constitución, por favor. Se concede la moción de ilustración, le solicito a la Secretaría pueda dar lectura. Con gusto, senador. De la Constitución Política, del Marco Jurídico Constitución Política de los Estados Unidos, el artículo 117. Los estados no pueden celebrar en ningún caso, 1, celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras. El 2 está derogado. No, nada más es. Ese nada más. El texto constitucional es muy claro. No estamos discutiendo si combaten o no al narco, si son muy eficaces. Estamos discutiendo la flagrante violación al artículo 117 constitucional, que prohíbe al gobierno de Chihuahua y a cualquier gobierno de cualquier entidad de la República hacer alianzas, acuerdos o convenios con gobiernos extranjeros. Y metieron por la puerta trasera a los agentes de la CIA. Hace una semana más o menos, Acción Nacional nos dijo que votaron a favor de que invitáramos a la gobernadora Campos porque nos iba a demostrar cómo demoler a un partido político, Acción Nacional, porque ayer el fiscal renunció, Jáuregui no podía venir a la invitación porque renunció, formó una comisión pedorra
que salió a decir que los agentes extranjeros iban de civil, embosados, y que no participaron para nada, a pesar de que el fiscal Jáuregui dijo que sí participaron, luego dijo que no, luego que sí estaban ahí. Pido una nueva moción de ilustración con una nota de Milenio, con una fotografía que hace unos minutos publicó. Apoye el órgano técnico. Ahí está la fotografía de los agentes de la CIA que fallecieron con uniformes de la Agencia Estatal de Inteligencia de Chihuahua, perfectamente identificados. Mienten, mienten y vuelven a mentir. El tema no es si desarticularon a un laboratorio, dicen el más grande del país. Hay 60, se mide por reactores los laboratorios, hay 64 laboratorios de más de 12 reactores desmantelados. El de Álamos en 2023 en Sonora era de 26 reactores, es el más grande que se haya desmantelado. Pero esa no es la discusión. La discusión es que violaron la Constitución. La discusión es que violaron la independencia y la soberanía nacional. La discusión es que violaron la Ley de Seguridad Nacional, que le dieron la espalda al pueblo de México y al pueblo de Chihuahua, por consiguiente, y que hoy la gobernadora Campos no pudo venir, porque después de las renuncias del día de ayer y de toda la información que profusamente sigue surgiendo de lo que verdaderamente ha sucedido en Chihuahua, pues la gobernadora Campos no tenía manera de defender lo indefendible. Y Acción Nacional sigue aquí haciendo de la traición a la patria una virtud. Bueno, y dicen, ahora sí que se hablan al espejo, dicen que los cínicos son otros. Ahora resulta que servir a un gobierno extranjero, no hombre, pues qué patriotas eran los que fueron a traer a Maximiliano de Habsburgo contra el presidente Benito Juárez García, pues de ahí vienen. Traidores a la patria y traidores al pueblo. Se acaban de sepultar políticamente. Así como se los dije en la Cámara de Diputados, cuando votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica que nos entregaban la Presidencia de la República, yo creo que el año entrante ustedes están liquidados electoralmente. Pero les digo más, ya deberían irse a hacer una prueba al Circo del Sol porque hacen unas maromas y unas machincuepas impresionantes, pero por más maromas y cosas necias que digan, la Fiscalía General de la República acaba de anunciar que están abiertas sendas carpetas para investigar al gobierno de Chihuahua frente a estas graves violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Sí, permito. Ajá. Sí, el senador Mario Humberto Vázquez Robles, ¿con qué objeto, senador? Para hacerle una pregunta al orador. ¿Le permite que le formule una pregunta, senador? ¿Quién podría rechazar tan buena oportunidad de hablar 2 minutos más? Con mucho gusto. Adelante. Tiene 1 minuto para formularla y 2 para responder. Para establecer con qué facilidad se miente aquí o se dejan ir con noticias falsas, yo quiero pedirle al senador que se retracte de las afirmaciones que hizo respecto de la fotografía que señala donde hay participantes de extranjeros en la fotografía. Aquí está con toda claridad quiénes estuvieron participando de esta fotografía del operativo, en donde son exclusivamente agentes mexicanos de la Agencia Estatal de Investigación. Entonces rectifique, por favor, porque es inmoral el que usted use la tribuna cada vez que se le ocurra para mentir a diestra y siniestra sin tener los elementos de rigor que debe ser responsabilidad de un senador, que quizás usted no merezca esa expresión. Vaya. Gracias, senador. Tiene 2 minutos para responder. Muy bien, contesto.
No me hizo ninguna pregunta, pero ahora sí que yo tengo otros datos. Sostengo que en la fotografía, que en el lugar 3 y 4 aparecen los 2 agentes de la CIA que perdieron la vida. Bueno, esa es la información que publicó Milenio. Si ustedes dicen que ya se desmintió esa información, manden su carta aclaratoria al Milenio. Yo simplemente, relájense, estamos platicando muy tranquilos. Yo simplemente di a conocer una nota de Milenio, ahí está, no es mía la información, no estoy faltando a la verdad, estoy compartiendo una nota periodística y la bancada de Acción Nacional, en sus últimos estertores políticamente hablando, dicen que la información es inexacta. Bueno, si la información fuera inexacta, les tocaría una sopa de su propio chocolate, porque todo el tiempo intrigan, mienten, tergiversan en contra de nuestro movimiento y hoy estarían sintiendo lo que nos pasa habitualmente a quienes formamos parte de la Cuarta Transformación. Ustedes pueden venir a injuriar aquí a compañeros y compañeras sin una sola prueba, pero yo les digo que ustedes defienden a un gobierno que violó la Constitución, violó la Ley de Seguridad Nacional, flagrantemente el artículo 117, fracción 1, que les impide hacer cualquier acuerdo o convenio con un gobierno extranjero, y eso se llama traición a la patria y traición al pueblo de México. Y la Fiscalía General de la República ya los está investigando y este hecho grave no quedará impune. Cierro con una moción de ilustración propia. Changoleón era un hombre en situación de calle en Coyoacán. Estudió psicología, era catedrático de la UNAM. Ese hombre murió porque se deprimió y acabó atrapado por la droga y el alcohol. Aquí hay quien ni siquiera ha acabado la preparatoria y se burla de un hombre en situación de calle. Larga vida a Changoleón, larga vida al pueblo de México irredento, rebelde, comprometido con nuestra Cuarta Transformación. Larga vida a nuestro compromiso de la lucha contra el crimen organizado, que lo hemos hecho toda la vida. Ustedes se dicen valientes porque vienen a decirnos mentiras. Yo le dije a García Luna, y se lo recuerdo, que estaba vinculado al grupo del Chapo Guzmán y está preso en Nueva York por ese gobierno con el que ustedes se alían para romper el marco constitucional. Y larga vida a la comandante en jefa de las Fuerzas Armadas y del Estado mexicano, que sí defiende con firmeza la independencia y la soberanía nacional y que no les va a dejar pasar semejante agravio de traición a la patria. Muchas gracias, zombis políticos de Acción Nacional, por su traición a la patria. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Presidenta, miren, el hecho es más grave de lo que suponen. Es un asunto de la soberanía nacional. ¿Qué hacían los agentes de la CIA en Chihuahua haciendo tareas de combate al narcotráfico? Cuando todos sabemos, los que cuando menos tenemos 2 centímetros de frente, que la CIA es un aparato de investigación que tiene Estados Unidos para proteger la soberanía de su país. Ni siquiera en Estados Unidos la CIA tiene estas tareas de rastrear o investigar o combatir al narcotráfico. Por eso digo que es muy grave el hecho de que agentes de la CIA hayan estado trabajando con el gobierno de Chihuahua de la mano. Entonces, el gobierno de Chihuahua, sea del partido que sea, asociado con el gobierno de Estados Unidos, estaban realizando una tarea, dicen ellos, de combate al narcotráfico. Esto, por supuesto, que está consignado
en el Código Penal, en el artículo 123 y en el artículo 117 de la Constitución, como traición a la patria. Y la gobernadora de Chihuahua tiene que responder. Y la Fiscalía General de la República tiene que investigar, que indagar y llegar a fondo, porque este es un delito configurado como traición a la patria y se castiga de 5 a 40 años de prisión. No hay de otra. Está claro que ha cometido un delito que se llama traición a la patria y que debe de ser castigada conforme a nuestras leyes. No tienen por qué asociarse con Estados Unidos. Ustedes, los del PAN, ya la traen. Ustedes están solicitando la intervención de Estados Unidos. Ustedes ya están aliados con Estados Unidos. Ya son de aquella parte, no son mexicanos, son apátridas y traidores a la patria.